Tenía tiempo guardándome esto, y ni siquiera sé por qué decidí escribirlo justo hoy. Supongo que hay momentos donde uno siente que si no saca algo, se le va a pudrir por dentro. O tal vez es porque esta mañana, mientras iba en el metro rumbo al trabajo, vi a una señora abrazar a su hijo universitario como si el mundo se le fuera a acabar. No escuché lo que se decían, pero vi la forma en que ella lo miraba, y fue como una patada en el estómago. Algo se me apretó en el pecho y supe que tenía que hablar de esto. Así fuera escribiéndolo para nadie. Tengo 28 años ahora. Me gradué hace 3. Trabajo como ingeniero civil en una empresa constructora mediana, nada del otro mundo, pero tengo un buen sueldo, beneficios, y después de años de sobrevivir con lo justo, por fin puedo respirar. Lo que no cambia, aunque pasen los años, es el nudo que siento cuando pienso en cómo llegué hasta aquí, y quién estuvo, y quién no estuvo, a mi lado en ese camino. Crecí en una comuna más bien tranquila, en casa de mi mamá. Nunca conocí a mi papá biológico. Según ella, se fue cuando yo tenía 2 años, y no quiso saber más de nosotros. No lo juzgo, aunque a veces me pregunto si todo habría sido diferente si él se hubiese quedado. Mi mamá siempre fue una mujer dura, pero también era la única que tenía. Trabajaba todo el día, se sacaba la cresta para mantenernos. Durante la mayor parte de mi infancia, fuimos ella y yo contra el mundo. O eso pensaba yo. Las cosas empezaron a cambiar cuando apareció Javier. Recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Yo tenía 12 años. Ella lo presentó como un amigo, pero a los pocos meses ya vivía con nosotros. Era mayor que ella por casi 10 años, tenía auto, y siempre hablaba como si supiera de todo. Al principio no me cayó mal, pero algo en su forma de mirarme, como evaluándome, como si yo fuese un estorbo, me hacía sentir incómodo. Yo no decía nada, claro. Mi mamá parecía feliz. Volvía a sonreír, cocinaba cosas ricas los fines de semana, y por primera vez en años se compró ropa nueva. Así que me lo tragué. Con el tiempo, Javier fue ocupando más espacio. No solo en la casa, sino también en nuestras decisiones. Mi mamá empezó a consultarle todo a él. ¿Qué comíamos? ¿A qué colegio iba a ir yo? Si podíamos darnos un gusto o no. Y si yo decía algo que no le gustaba, él tenía esa forma pasivo-agresiva de reírse y decir que era cosa de tiempo para que se me pasara lo malcriado. Esas palabras exactas, malcriado. Como si pedir que no se metiera en mis cosas fuera ser un mocoso malcriado. Pero bueno, uno aprende a adaptarse. Me encerré en mis estudios. Me gustaba aprender, me iba bien, sacaba buenas notas y creo que eso me mantenía a flote. Tenía claro desde segundo medio que quería estudiar ingeniería. No era solo un sueño, era un plan. Mi profe jefe me ayudó a postular a varias becas, y por suerte me gané una parcial. Necesitaba que alguien me ayudara con el resto, con el arriendo, los materiales, la locomoción. Cosas básicas. Lo lógico, lo que cualquier hijo esperaría, es que su mamá estuviera ahí, ¿no? Recuerdo perfecto cuando le conté a mi mamá que había sido aceptado en la universidad. Fue un momento raro. Me abrazó, pero no sonrió tanto como yo esperaba. Parecía más preocupada que feliz. Pensé que era el susto natural de ver a su hijo irse a otra ciudad, porque la carrera estaba en Valparaíso y nosotros vivíamos en Maipú. Le dije que iba a ser ordenado, que iba a buscar una pensión barata, que no me iba a meter en problemas. Me miró en silencio y me dijo que íbamos a ver cómo lo hacíamos. Pasaron 2 semanas y no decía nada. Yo estaba esperando que sacara el tema, que me dijera que ya había hablado con Javier, o que podíamos usar algo de sus ahorros para ayudarme los primeros meses. Pero lo que pasó fue otra cosa. Una noche, cuando creí que ya se habían acostado, escuché que discutían. No sé por qué me acerqué a la puerta, no suelo hacer eso, pero esa vez lo hice. Escuché a Javier decir, casi molesto, que no era buena idea gastar plata en algo que no tiene futuro. Mi mamá no respondió de inmediato, y después lo único que escuché fue su voz bajita diciendo, tienes razón. Además, ya estamos justo con los pagos. Me quedé congelado. No sé cuánto rato estuve ahí, pero cuando volví a mi pieza sentí que algo dentro mío se había roto, como si el piso bajo mis pies ya no estuviera. Al día siguiente, en el desayuno, no dijeron nada. Todo siguió como si no hubiese pasado. Pero yo ya no era el mismo. No sabía cómo decirle a mi mamá que la había escuchado, ni qué hacer con toda esa rabia que se me había acumulado en el pecho. Porque en mi cabeza, yo aún esperaba que recapacitara, que me dijera que sí, que me iban a apoyar aunque fuera con poco, que entendiera lo importante que era para mí, que me creyera capaz. Pero en lugar de eso,
Me llamó una tarde a su pieza y me dijo que había estado pensando y que quizás lo mejor era que buscara otra opción, algo más cerca, algo más barato. Que no podía contar con ayuda económica porque la situación no estaba para eso, y que lo sentía. Me abrazó mientras me lo decía, pero yo estaba demasiado rígido como para abrazarla de vuelta. No supe cómo reaccionar. No me enojé en ese momento. Solo asentí, dije que lo entendía y salí de la pieza. Pero esa noche no dormí. Y la siguiente tampoco. Y fue en esa oscuridad, mirando el techo de mi pieza, que tomé la decisión más difícil que había tomado hasta entonces. Yo creo que fue en esos días sin dormir donde empecé a ver las cosas con otros ojos. No sé si fue que por fin me di el permiso de cuestionar lo que había dado por hecho, o si simplemente ya no podía seguir ignorando lo que siempre estuvo ahí, pero disfrazado. Lo cierto es que algo se quebró esa semana, y ya no hubo forma de volver a sentirme igual en esa casa. No hablé con nadie del tema. Ni con mis amigos del colegio, ni con mi profesora jefe que tanto me había ayudado, ni siquiera con mi abuela materna, con la que hablaba de vez en cuando. Sentía una mezcla rara de vergüenza y orgullo. Como si admitir que mi mamá no me iba a apoyar fuera una derrota personal, como si fuera culpa mía por no haber nacido en una familia con más recursos, o no sé, con más ganas. Pero lo que más me descolocaba era esa frialdad repentina. No es que mi mamá fuera la persona más cariñosa del mundo, pero siempre había tenido esa forma silenciosa de cuidarme. Me dejaba comida hecha, me preguntaba si necesitaba algo para el colegio, me ayudaba con las tareas cuando podía. De pronto, todo eso desapareció. No de forma brusca, sino como si se fuera apagando. Dejé de tener almuerzo listo cuando volvía del preu. Dejé de escucharla preguntarme cómo me había ido. Dejé de sentir su presencia. O peor, empecé a sentirla incómoda cuando yo estaba cerca. Javier, por otro lado, parecía más presente que nunca. Empezó a opinar en todo lo que hacía. Que para qué seguía yendo al preu si total no iba a poder pagar la universidad. Que mejor me pusiera a trabajar, que así podía empezar a ayudar en la casa. Una vez me dijo, con tono de consejo, que dejar de estudiar no era tan terrible, que él nunca pisó una universidad y mírame ahora, no me falta nada. Yo no respondía. Solo apretaba los dientes y me encerraba en mi pieza. La tensión creció como un gas invisible. No había gritos, no había peleas, pero cada conversación era una caminata sobre vidrio molido. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que mi mamá lo miraba antes de hablar, como buscando su aprobación. Las veces que él le pasaba plata en efectivo, y ella la guardaba sin decir nada. Las conversaciones que paraban en seco cuando yo entraba a la cocina. Todo se volvió raro, asfixiante. Y en medio de eso, yo estaba tratando de organizar mi salida. Postulé a más becas, escribí correos a fundaciones, busqué pensiones más baratas, incluso empecé a pensar en quedarme en una toma de estudiantes si era necesario. Cualquier cosa antes que quedarme atrapado ahí. No sé cómo lo logré, pero un mes antes de que empezaran las clases me confirmaron una beca de residencia estudiantil para jóvenes vulnerables. Me cubría el alojamiento y una parte de los materiales. No era mucho, pero era suficiente para largarme. Cuando le conté a mi mamá, reaccionó con una especie de alivio disfrazado de orgullo. Me dijo que bueno, mi amor, viste que todo se da con esfuerzo, pero no se levantó del sillón. Ni siquiera me miró a los ojos. Javier dijo algo como bueno, por fin va a poder ser independiente. Me tragué las ganas de escupirle una respuesta. Me repetí que en poco tiempo ya no los iba a tener que ver todos los días. La despedida fue seca. Ella me acompañó al terminal, me dio un abrazo rápido y me pasó una cajita con galletas caseras. Cuídate mucho y no te olvides de nosotros, me dijo. Yo solo asentí, y cuando me subí al bus sentí que había dejado algo importante atrás, pero no sabía si era bueno o malo. Valparaíso fue un mundo nuevo. Ruido, cuestas infinitas, humedad, gente extraña. Los primeros días estaba tan ocupado adaptándome que casi no pensaba en casa. Pero bastaba una llamada sin respuesta, un mensaje visto y no respondido, para que esa sensación volviera. Esa de que algo estaba fuera de lugar. Mi mamá no me escribía casi nunca. Y cuando yo lo hacía, a veces me respondía con monosílabos, otras simplemente dejaba el visto. Me decía que estaba ocupada, que el trabajo, que el cansancio. Pero algo no cuadraba. Porque sí, mi mamá siempre había sido trabajadora, pero nunca había sido así de lejana. Un día, sin pensarlo mucho, le pregunté si podía ir a pasar el fin de semana largo con ellos. Lo pregunté por WhatsApp, sin darle tantas vueltas, como para ver qué me decía.
Su respuesta fue inmediata. Pucha hijo, este finde no se puede, vamos a salir con Javier fuera de Santiago, lo teníamos planeado hace rato. No me ofreció otra fecha. No dijo, pero la próxima sí. Solo eso. Casi como si quisiera que no insistiera. Ahí fue cuando empecé a pensar que tal vez no era solo cansancio. Que tal vez no era solo acomodarse al cambio. Empecé a sentir esa picazón emocional que no se quita, esa que te dice que algo no anda bien pero todavía no sabes qué es. No podía ponerle nombre, pero era como si algo estuviera mal colocado y no lograra ver desde qué ángulo. Como si alguien estuviera actuando una versión de mi vida sin invitarme al set. Y fue justo cuando dejé de insistir, cuando decidí tomar distancia para no molestar, que pasó lo que me terminó de encender la alarma. No fue una gran cosa. Fue un detalle. Pero a veces los detalles son los que te abren la grieta. Me acuerdo perfecto porque era un jueves, yo venía saliendo de una clase de estructuras, con la cabeza hecha un nudo, cuando me sonó el celular. Era una notificación de Instagram. Una etiqueta en una foto. Era mi mamá. Me sorprendió, porque nunca subía nada. No era de redes. Pero ahí estaba, una foto con Javier, abrazados en una terraza, con copas de vino, una vista increíble al mar. El texto decía algo como merecido descanso en Renaca con mi compañero de vida. Yo me quedé mirando la pantalla en seco. No era solo que estuvieran de paseo. Era la sonrisa de ella. La risa de él. Ese tipo de foto que uno sube cuando está feliz y sin culpas. Y lo primero que pensé fue, ¿merecido descanso de qué? No sé si me explico. Yo estaba comiéndome las uñas por llegar a fin de mes, compartiendo pieza con 2 cabros más en una residencia vieja donde a veces ni agua caliente había. Contando las monedas para comprar resmas, almorzando pan con té. Y mi mamá, que me dijo que no podía ayudarme porque la cosa estaba justa, estaba disfrutando un fin de semana romántico en la playa. No sé por qué no reaccioné de inmediato. Solo me quedé mirando esa imagen, ampliándola con los dedos como un idiota, como si en algún rincón escondido de la foto fuera a encontrar una explicación. Estuve todo el camino de regreso con la cabeza dando vueltas. No quería pensar mal. No quería odiarla. Me repetía que era su vida. Que tenía derecho a descansar. Que quizás fue un regalo de Javier. Que tal vez habían ahorrado. Que era una vez al año. Que yo estaba siendo injusto. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí me gritaba que no. Que algo no cuadraba. Que si habían podido pagar ese viaje, ¿por qué no pudieron darme ni un peso cuando más lo necesitaba? Esa noche no pude dormir. Estuve en la cama con el teléfono en la mano, abriendo y cerrando la foto una y otra vez. No sé cuántas veces. Como si fuera un acertijo. Me metí al perfil de Javier, aunque lo tenía privado, pero algunas fotos viejas estaban públicas. Viajes. Parrilladas. Un televisor nuevo. Ropa cara. Era evidente que no estaban justos con los pagos, como habían dicho. Me sentí estúpido. Engañado. Le mandé un mensaje a mi mamá. Corto. Le puse, vi tu foto, ¿están en Renaca? Me dejó en visto. No respondió. Al día siguiente, me contestó con un sí, unos días no más. Sin más. Sin explicación. Como si no mereciera ni una pizca de contexto. A partir de ahí, algo en mí se desacomodó. No podía concentrarme en las clases. Me sentía fuera de lugar incluso entre mis compañeros. Tenía una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Me volví más callado. Me empecé a aislar. No quería hablar con nadie. Me enojaba con facilidad. Cualquier cosa me irritaba. Y todo lo que hacía volvía a la misma pregunta. ¿Por qué? Empecé a revisar mentalmente todo. Recordé las veces que Javier hacía comentarios sobre lo caro que era estudiar, sobre tirar la plata en libros, sobre las universidades que adoctrinan. Recordé cuando, semanas antes de que me fuera, lo escuché decir que los hijos tenían que aprender a rascarse con sus propias uñas. Todo me empezó a hacer sentido. Y al mismo tiempo, no quería que lo hiciera. Porque si lo entendía, entonces tenía que aceptar que me habían dejado solo a propósito. Yo no quería llegar a esa conclusión. La gota que rebalsó el vaso fue un giro que no vi venir. Una tarde, estaba hablando con una compañera de residencia. Le conté que mis viejos no podían ayudarme, que por eso andaba trabajando los fines de semana en una pizzería para juntar algo de plata. Me preguntó si tenía hermanos. Le dije que no, que era hijo único. Y entonces me soltó, pensé que tenías,
porque vi a una señora igual a ti en el supermercado con un cabro chico. Iban con un tipo mayor, medio calvo. Daba toda la pinta de ser tu familia. No supe qué decir. Me reí incómodo. Cambié de tema. Pero por dentro, algo explotó. Porque no era la primera vez que alguien me decía eso. Un par de semanas antes, una excompañera de colegio me había mandado un mensaje random diciendo que había visto a mi mamá con un niño en brazos. Que se alegraba de que tuviera un hermanito. Yo lo tomé como una confusión. Le dije que estaba equivocada. Pero ahora eran dos personas. Y con detalles. Esa noche, mientras doblaba cajas en la pizzería, me vinieron los pensamientos más oscuros. ¿Mi mamá había tenido otro hijo? ¿Con Javier? ¿Y no me lo dijo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué significaba eso? Mi cabeza era un torbellino. Empecé a revisar fotos viejas, publicaciones de otros familiares, cualquier cosa que me diera una pista. Empecé a armar teorías, a imaginar escenarios, a pensar que tal vez sí, que tal vez ese viaje a Renaca había sido una especie de celebración. Que quizás por eso ya no me escribía. Que ahora tenía otra familia. Que yo era un estorbo. Pero nada de eso era concreto. Solo eran sospechas. No tenía pruebas, solo intuiciones. Y aún así, me sentía devastado. Solo. Como si hubiera estado viviendo con una venda en los ojos. No podía más. Necesitaba respuestas. Así que tomé una decisión un poco impulsiva, un poco desesperada, y que todavía no sé si fue buena idea. Pero en ese momento sentí que era lo único que podía hacer. El siguiente fin de semana, volví a Santiago, sin avisar. No tenía nada planeado. Solo agarré una mochila con un par de mudas de ropa y tomé el bus esa misma noche. No avisé a nadie. Ni a mi mamá, ni a mis amigos, ni siquiera a mi compañero de pieza. Solo apagué el celular y me fui. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que venía sintiendo era paranoia o si, de verdad, algo se había roto para siempre y yo no lo había querido ver. Llegué a Santiago un sábado a primera hora. Eran como las 6:30 de la mañana y la ciudad todavía estaba medio dormida. Tomé el metro hasta Maipú, caminando las últimas cuadras con el corazón en la garganta. Cada paso que daba sentía que me alejaba de la versión de mi vida que me había contado hasta entonces. Me sudaban las manos, las piernas me temblaban, pero seguí. Cuando llegué al pasaje, vi el auto de Javier estacionado frente a la casa. Todo parecía normal desde fuera. Las cortinas corridas, las luces apagadas. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Volví a tocar, esta vez con insistencia. Escuché pasos dentro. Una sombra que se movía detrás de la cortina. Y después, silencio. No abrieron. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, sin moverme. Fue como si me hubiera vuelto invisible. Como si no existiera. Me senté en la vereda, al lado de la reja. Saqué el celular y lo encendí. Tenía 3 mensajes de mi mamá, todos del día anterior. ¿Cómo vas? Hace días que no sé de ti, avísame cuando puedas. Me reí solo. Una risa amarga. ¿Ahora se preocupaba? Le escribí que estaba afuera. Que por favor abriera. Que solo quería hablar. Pasaron 10 minutos. 15. Y cuando ya pensaba irme, se abrió la puerta. Ella estaba ahí. Con bata, el pelo recogido, cara de susto. No me abrazó. No me sonrió. Me miró como si no supiera qué hacer conmigo. Como si yo fuera un problema que había olvidado que existía. ¿Qué haces acá? Fue lo primero que dijo. Le respondí que necesitaba verla. Que necesitaba saber si era cierto. Ella no entendía. O eso decía. ¿Cierto qué? Preguntó. Y ahí lo solté todo. Le pregunté si tenía otro hijo. Si me había mentido. Si por eso no podía ayudarme. Si por eso me había soltado tan fácil. Empecé a hablar rápido, a desordenarme, a decir todo lo que llevaba meses tragándome. Mis palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas y rabia. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Le repetí la pregunta. Más fuerte, más desesperado. Y entonces, detrás de ella, apareció un niño. Un niño de unos 2 años, con pijama, los ojos entreabiertos, chupete en la boca. Me miró con curiosidad, con esa inocencia que no sabe nada del peso que está cargando. Y en ese segundo, supe la verdad. No hizo falta que nadie lo dijera. Era como mirarme en un espejo más chico. Tenía mis cejas.
Mis mismos ojos. El mismo lunar en la mejilla izquierda. Me quedé helado. No pude moverme. Sentí que me temblaba todo. Era como si el mundo se hubiese ido de lado, como si las paredes giraran a mi alrededor. Todo tenía sentido y al mismo tiempo no entendía nada. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué lo ocultó? Se llama Matías, dijo ella al fin, como si eso resolviera algo. Como si ponerle nombre al dolor lo hiciera más digerible. No supe qué responder. Solo la miré. Me miraba con los ojos llenos de culpa, pero sin decir nada más. Javier no apareció. Solo estaban ella y ese niño. Ese niño que era mi hermano. Y que al mismo tiempo sentía como una traición. Me dijo que no me lo contó porque no quería preocuparme. Que las cosas habían pasado rápido. Que había sido inesperado. Que ya estaba embarazada cuando yo me fui. Que pensó que no iba a entenderlo. No iba a entenderlo. Como si ocultarme algo así fuera protegerme. No dije nada. No pude. Tenía la garganta cerrada, el pecho apretado, y una rabia que no sabía dónde meter. Me quedé ahí parado, frente a ella, mientras Matías se le subía al brazo y le tiraba del cuello de la bata. Te iba a contar, murmuró. Solo estaba esperando el momento. El momento. Como si hubiera algún buen momento para enterarte de que tu propia madre empezó una nueva familia sin ti. Como si hubiera forma suave de tragar algo así. No supe cuánto rato estuve ahí. Me dijo que pasara, que me sentara, que habláramos. Pero no podía moverme. Era como estar viendo una película que no quería ver. Cada cosa a mi alrededor me parecía ajena. Como si esa casa ya no fuera mi casa. Cuando por fin logré hablar, le pregunté lo que más me dolía. Por eso no me ayudaste, porque necesitabas esa plata para él. Su silencio fue la respuesta. No lo negó. Solo bajó la mirada. Como si no pudiera con la verdad. Y en ese momento, no sentí odio. Sentí vacío. Como si me hubieran arrancado algo desde dentro. Me di media vuelta y me fui sin decir adiós. Caminé por cuadras sin saber a dónde iba. Estaba lloviznando. No me importó. Me senté en una banca frente a una plaza, empapado, solo. Y ahí me quebré. Todo lo que había aguantado esos meses salió como un derrumbe. El esfuerzo, la soledad, las noches estudiando con hambre, la sensación de abandono. Y ahora esto. Saber que no me apoyó porque ya había empezado otra vida. Y que en esa vida, yo no estaba. Esa noche no quise volver a la residencia. Me quedé en casa de un excompañero de colegio que vivía cerca. Le dije que había tenido problemas familiares y que necesitaba un lugar para dormir. No preguntó mucho. Le agradezco eso. Pero en mi cabeza, las preguntas no paraban. Y en medio de todo ese ruido, una me atravesaba con más fuerza que las demás. ¿Y si no fue solo por plata? ¿Y si Javier tuvo algo que ver? No sé cómo logré dormir esa noche. Creo que en realidad no dormí, solo apagué. Como si el cuerpo hubiera colapsado y se hubiera rendido por mí. Al día siguiente desperté con una mezcla entre resaca emocional y furia contenida. Todo lo que había sentido la tarde anterior volvió a caerme encima como un bloque de concreto. Matías. La mentira. El silencio de mi mamá. Y ese pensamiento que me estaba envenenando la cabeza, Javier. No podía dejar de pensar en él. En su manera de controlarlo todo. En cómo se metió en nuestras vidas y fue desplazándome, suave, como si lo hiciera sin que nadie se diera cuenta. Pero yo lo vi. Siempre lo vi. Solo que me callé. Y ahora no quería seguir callándome. Así que fui directamente a buscarlo. Sabía que a esa hora él estaba en el local que tenía con un socio. Una ferretería chica en el centro de Maipú. Me bajé del micro con las manos temblando y la garganta cerrada. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba decirle algo. Lo que fuera. Sacarlo de adentro. Entré al local como un torpedo. Él estaba en el mesón, revisando unas facturas. Me miró con sorpresa. Ni siquiera con susto. Con esa sonrisa cínica que siempre me reventó el alma. ¿Qué haces por acá?, dijo como si nada. Y ahí, sin pensarlo, le solté lo primero que me salió. ¿Por qué hiciste que mi mamá me soltara? ¿Te molestaba tanto que yo estudiara? ¿Tanto te estorbaba? Él se echó hacia atrás, como quien no entiende. Se rió. ¿De qué estás hablando, cabro? Ese cabro me incendió por dentro. No te hagas el weón, le dije. Sé que tuviste que ver con todo. Que le dijiste que no me apoyara.
que no valía la pena gastar plata en mí, que yo era un gasto innecesario. Su sonrisa se borró. Me miró con esa cara que uno le ve a alguien cuando se da cuenta de que lo están viendo sin máscara. No metas a tu mamá en tus dramas de estudiante frustrado, dijo, bajando la voz pero con ese tono venenoso. Ella tomó sus decisiones. Yo no tengo nada que ver. No me mientas. Escuché cuando dijiste que no valía la pena, que mejor me pusiera a trabajar. Y ahora que sé que tienen otro hijo, todo calza. Yo estorbaba, ¿cierto? Por eso me empujaron a irme. Me escuché gritándole. Yo no soy así. Nunca he sido así. Pero me salía solo. Como si todo ese dolor acumulado hubiera encontrado una grieta por donde escapar. Él se acercó, apoyó las manos en el mesón y me miró directo a los ojos. Mira, flaco. Tu mamá y yo tenemos una vida. Tú ya estás grande. Te fuiste. Y bien por ti. Pero no vengas ahora a revolver el gallinero. En ese momento perdí el control. Le grité con todo. Le dije que era un manipulador, que había destruido mi relación con mi mamá, que había ocupado su espacio y me había empujado afuera. Le dije que ojalá nunca tuviera que ver a Matías mirarlo con decepción como yo lo miraba a él. Le dije cosas que ni siquiera recuerdo completas. Solo sé que la gente que estaba comprando empezó a mirar. Uno de los trabajadores trató de intervenir, pero yo ya estaba en otro lado. Te metiste en mi vida y la hiciste pedazos. Y ni siquiera tuviste los huevos para decirlo de frente, le solté. Te escondiste detrás de ella. Siempre lo hiciste. Y ahí fue cuando me empujó. No fuerte. No como para botarme. Pero sí con esa violencia pasiva que siempre tuvo. Me tomó del brazo, me apartó hacia la salida, y me dijo en voz baja, ándate antes que te saque a patadas. No vuelvas más. No sé cómo no lo golpeé. Tenía los puños cerrados. Las lágrimas cayéndome por la cara. El pecho palpitando como tambor. Pero no lo hice. Me fui corriendo, literalmente. Como si necesitara escapar de ese lugar, de ese momento, de mí mismo. Corrí sin saber a dónde hasta que el aire se me acabó. Me detuve en una plaza, me apoyé en una reja y me puse a llorar. Como un niño. Como no lloraba desde que tenía 10 años. Me quebré ahí mismo, sin importar quién estuviera mirando. Sentía que no podía respirar. Que me estaban arrancando algo que ya me dolía demasiado. Después de un rato, me senté en el pasto mojado. Cerré los ojos. Solo quería que todo desapareciera. Pensé en devolverme a Valparaíso, en fingir que nada de esto había pasado, en hacer como que mi mamá no existía. Como si esa fuera una opción real. Pero no lo era. Porque aunque intentara borrarlos, ellos seguían ahí. Con su nueva vida. Con su nueva familia. Y yo estaba partido en dos. Parte de mí quería que todo terminara ahí. Alejarme. Cortar. No volver a saber. Pero otra parte necesitaba algo más. No sabía qué exactamente. Pero no podía quedarme con ese vacío. Con ese silencio. Tenía que entender. O al menos intentarlo. Y lo peor fue que, todavía la quería. A mi mamá. Por eso, cuando se me pasó la rabia, decidí que tenía que verla una última vez. Decírselo todo. A la cara. Sin gritos. Sin testigos. Solo ella y yo. Y fue esa misma noche cuando volví a tocar su puerta. Ella me abrió la puerta como si ya supiera que iba a volver. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para que pasara. La casa estaba en silencio, con las luces tenues. Olía a comida recalentada, a algo que llevaba rato enfriándose sin que nadie se preocupara por servirlo. Matías no se veía por ningún lado. Supuse que dormía. Me senté en el sillón del living, ese mismo donde tantas veces me senté de niño mientras ella me ayudaba con las tareas o me ponía hielo cuando me caía en la calle. Ahora me sentía un extraño ahí. Un invitado incómodo. Me pasé las manos por las piernas, como para calmarme. No sabía por dónde empezar. No quería gritar, no quería llorar otra vez, pero tampoco quería callarme nada. Ella fue la que habló primero. Supe que fuiste al negocio de Javier. Asentí sin mirarla. No deberías haberlo hecho así, dijo. Y ahí fue cuando me herví otra vez, pero esta vez me aguanté. No quería perderme en la rabia. No quería que todo se volviera a descontrolar. ¿Y qué se supone que debía hacer? Tragarme todo esto solo, hacer como que no pasó nada, como que no tenés otro hijo y simplemente lo ocultaste.
Yo no lo oculté. Sí, mamá. Sí lo hiciste. No me lo dijiste. Dejaste que me fuera sin saber. Me hiciste sentir que no había plata para mí, que era demasiado pedir ayuda, y ahora veo que era porque ya habías elegido otra cosa. Otra vida. Con él. Con el hijo que sí querías tener cerca. Ahí sí se quebró. No como otras veces. No con esas lágrimas silenciosas que se guardaba a medias. Esta vez lloró. Con fuerza. Como si se hubiera aguantado durante años. No es eso, hijo. No es eso. Y empezó a hablar. A contarme todo lo que no me dijo. Que cuando me fui, ya estaba embarazada de Matías. Que no sabía cómo decírmelo sin que doliera. Que tenía miedo de que la odiara. Que Javier le dijo que era mejor esperar. Que cada vez que pensaba en hablarme, se le apretaba el pecho. Que no supo cómo manejarlo. Que se sintió culpable, pero no hizo nada para cambiarlo. Yo la escuchaba, pero no podía sentir empatía. No en ese momento. Cada palabra suya me sonaba a excusa. A justificar algo que, para mí, no tenía vuelta. ¿Y por qué no me ayudaste con la universidad? ¿Por qué me dejaste ir así? Pregunté. Se quedó en silencio. Otra vez. Ese silencio fue peor que cualquier grito. No sabía cómo dividirme, murmuró. Sentí que si te ayudaba, Javier se iba a enojar. Él no quería que gastáramos más. Decía que ya eras grande. Que tenías que aprender. Y yo no tuve fuerza. Lo dejé ganar. No supe si llorar o reír. ¿Eso era todo? ¿Lo dejaste ganar? Entonces no fue solo que no podías, fue que no quisiste perderlo a él, le dije. Elegiste. Y no me elegiste a mí. Se tapó la cara. Se encogió en el sillón como una niña. Pero ya era tarde. No había nada que pudiera revertirlo. Me levanté. Agarré la mochila. Sentía que me ahogaba en esa casa. Que el aire no me alcanzaba. ¿Te vas otra vez? Preguntó. Asentí. No sé cuándo volveré. O si voy a volver. No me odies, por favor. No te odio, le dije. Y era cierto. Pero tampoco la perdonaba. No todavía. Esa noche dormí en la residencia. Llegué con la ropa húmeda, la cara hinchada, los ojos secos. Nadie preguntó nada. Me encerré, me acosté en la cama sin siquiera sacarme los zapatos. No lloré. Ya no me salían lágrimas. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a medianoche con el corazón apretado. Soñaba con Matías. Soñaba con mi mamá llamándome desde la puerta de la casa, pero cuando llegaba a abrazarla, ella desaparecía. Empecé a faltar a clases. No tenía cabeza para estudiar. Mi supervisor del trabajo de medio tiempo me llamó para decirme que si seguía así, iba a tener que dejarme ir. Le dije que entendía. No comía bien. No hablaba con nadie. Me desconecté. Me hundí. Y lo peor fue eso, que nadie me llamó. Nadie me preguntó nada. Ni mi mamá, ni Javier, por supuesto. Ni siquiera un mensaje para saber si estaba bien. Como si hubieran aceptado que ya no estaba. Como si ya no hiciera falta. Me pregunté muchas veces si había exagerado. Si debería haberme quedado. Haber tratado de entenderla más. Pero cada vez que pensaba en eso, volvía a ese silencio suyo. A esa forma en que me soltó sin pelear. A esa manera de reemplazarme sin aviso. No tenía fuerzas para seguir enojado. Me dolía todo, pero no como antes. Era un dolor sordo, permanente, como una piedra en el pecho. Empecé a escribir en un cuaderno. A dejar todo ahí. Las preguntas. La rabia. La culpa. La nostalgia. Lo hice sin saber por qué. Tal vez solo para no enloquecer. Me alejé de todos. Dejé de subir fotos, de comentar cosas. Vivía en automático. Solo cumplía con lo mínimo para no perder la beca. Hubo noches en que pensé en dejar la carrera. En irme a trabajar. En no volver más. En desaparecer. Pero algo dentro de mí no me dejó. Tal vez orgullo. Tal vez dolor. Tal vez ganas de probar, aunque fuera en silencio, que yo sí podía. Y fue en uno de esos días, cuando estaba tirado en la cama viendo el techo sin pensar en nada, que me llegó un mensaje inesperado. No era de mi mamá. Ni de Javier. Ni de nadie que imaginara. Era de alguien del pasado. Alguien que yo ni siquiera pensaba que recordara mi nombre. Era un mensaje corto, casi torpe. Solo decía,
Oye, no sé si esto es raro, pero soñé contigo, ¿estás bien? Venía de Valentina, una excompañera del colegio con la que había tenido buena onda pero nunca una amistad profunda. La recordaba como alguien amable, de esas personas que sonríen fácil y te hacen sentir cómodo sin esfuerzo. No hablábamos desde que salí del liceo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato sin saber si responder. En ese momento, cualquier intento de contacto humano me daba miedo. Me sentía desconectado, frágil, como si cualquier palabra que entrara pudiera terminar de romperme. Pero respondí. Le puse que estaba, más o menos. Que habían pasado cosas. Y para mi sorpresa, no preguntó más. Solo me dijo, si algún día quieres hablar, avísame. No voy a presionar. Esa frase, tan simple, me hizo llorar. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con respeto. Con cuidado. Como si entendiera que a veces uno necesita espacio, pero también que alguien esté ahí. No hablé con ella en ese momento. Pero el mensaje quedó flotando, como un recordatorio de que afuera del dolor todavía había mundo. Y que tal vez yo también seguía existiendo en ese mundo, aunque me sintiera invisible. Pasaron semanas. Lentamente fui volviendo a la rutina. No porque me sintiera mejor, sino porque no podía seguir cayendo. Me forcé a asistir a clases, aunque no entendiera todo. Volví al trabajo, aunque me costara sonreír. Empecé a estudiar en la biblioteca para no encerrarme en la pieza todo el día. Nadie sabía por lo que había pasado. Y en parte me gustaba así. Era como tener una capa invisible. Un escudo que me protegía de la lástima, de las preguntas, de mí mismo. A veces pensaba en ir al psicólogo, pero algo me detenía. Quizás orgullo. O miedo de que me dijeran en voz alta cosas que yo todavía no podía aceptar. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Como que el abandono no siempre es con gritos o puertas cerradas. A veces el abandono es sutil. Son decisiones pequeñas que alguien toma sin pensarte. Prioridades donde tú simplemente no estás incluido. Y eso duele más, porque no tiene forma clara. No hay un acto que pueda señalar como esto fue lo que me rompió. Es una acumulación de silencios, de gestos, de ausencia. Me di cuenta también de que idealicé a mi mamá mucho tiempo. Que en mi cabeza ella era todo lo que tenía y por eso debía ser perfecta. Pero no lo fue. Y tal vez nunca pudo serlo. No sé si eso la justifica, pero sí me ayudó a entender que no todas las heridas vienen de la maldad. Algunas vienen del miedo, de la debilidad, de la incapacidad. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, no lo sé. Si hubiera hablado antes. Si hubiera enfrentado todo con más calma. Si no me hubiera guardado tanto. Pero también me digo que era un cabro de 20 años tratando de sobrevivir. Que hice lo que pude con lo que tenía. Y que tal vez, simplemente, tenía que romperme para poder ver las cosas con otros ojos. No he vuelto a la casa de mi mamá desde entonces. Nos hemos escrito un par de veces, cosas puntuales, frías, educadas. Nada profundo. No sé si eso va a cambiar. A veces la extraño con una fuerza que me sorprende. Otras veces siento que me hice un favor al alejarme. Estoy en ese punto raro donde el amor y la decepción conviven. Donde no sé si quiero sanar o simplemente olvidar. No he conocido a Matías. Vi una foto de él hace poco, en el perfil de una tía. Está grande. Tiene esa sonrisa que yo tenía de niño. Me hizo reír y llorar al mismo tiempo. No es su culpa. Nunca lo fue. Pero me duele igual. Me duele lo que representa. Me duele no poder mirarlo sin recordar lo que se rompió. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Me hice más desconfiado. Más distante. Me cuesta creer que alguien vaya a quedarse. Incluso con mis amigos, a veces me noto midiendo las palabras, como si no quisiera ser demasiado, ni molestar, ni depender. Es agotador vivir así. Pero todavía no sé cómo soltarlo. Valentina me escribió de nuevo hace poco. Me dijo que si quería salir a caminar, a tomar un café. Esta vez dije que sí. No sé qué va a salir de eso, pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a esperanza. Pequeñita, tenue, pero real. Lo que más me cuesta aceptar, incluso hoy, es que hay cosas que tal vez nunca van a sanar del todo. Y que eso no significa que yo esté roto para siempre. Solo, distinto. Y hay una pregunta que todavía me hago, aunque ya no sé si necesito la respuesta. Si un día mi mamá me pide perdón, ¿de verdad, voy a ser capaz de escucharla?
No fue una conversación larga. Tampoco fue en el contexto que habría imaginado. Solo fue un día común, un domingo por la tarde, meses después de todo. Valentina y yo estábamos sentados en una banca del Parque Quinta Normal, compartiendo un helado barato, hablando de tonteras. Ella dijo algo sobre los hermanos menores, sobre cómo cambian la vida, y no sé por qué, sentí que tenía que hacerlo. Le conté. No todo. Solo lo justo. Lo necesario para que entendiera por qué me costaba tanto conectar con algunas cosas. Me miró en silencio. No me interrumpió, no me dio consejos, no trató de arreglar nada. Solo me escuchó. Y cuando terminé, no dijo lo siento, ni todo va a estar bien. Solo me puso una mano en el brazo y me dijo, quédate el rato que necesites. Esa frase, tan simple, fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no tenía que justificarme. Que podía existir así, roto y todo, sin tener que explicar cada herida. Después de eso, empecé a reconstruirme, lento, sin prisa. Como quien recoge los pedazos de algo que ya no será lo que fue, pero igual quiere armar algo nuevo. Me concentré en terminar la carrera. Me costó. Hubo ramos que tuve que repetir. Momentos en los que casi abandono otra vez. Pero no lo hice. Me aferré al hecho de que si ya había llegado tan lejos, no podía dejar que el dolor me definiera. No volví a hablar con Javier. Y no creo que lo haga. Con mi mamá ha sido distinto. Después de ese último encuentro, pasaron muchos meses sin contacto. Y un día, sin previo aviso, me mandó una foto de Matías. Estaba con un cartel de cartulina que decía feliz cumpleaños, hermano. Era mi cumpleaños número 24. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la imagen. El niño no tenía idea de quién era yo. Pero ahí estaba, sonriendo con todos los dientes, sin saber que representaba tanto dolor. Le respondí horas después. Solo puse, gracias. Dile que le mando un abrazo. No volvimos a hablar durante meses. Pero un tiempo después, cuando me titulé, me llegó una carta. Escrita a mano. De mi mamá. No era una gran disculpa. No era perfecta. Tenía frases torpes, lugares comunes, repeticiones. Pero era sincera. Me decía que lo había hecho mal. Que había elegido mal. Que tenía miedo. Que me extrañaba todos los días. Que no esperaba que la perdonara, pero sí que algún día pudiera hablar conmigo como antes. Que quería conocer al hombre en el que me había convertido. No la respondí enseguida. Me costó. No porque no quisiera, sino porque todavía no sé qué lugar ocupa ella en mí. Pero guardé la carta. Y a veces la saco, la releo, y me permito sentir. A veces creo que ya superé todo. Que soy otro. Que lo dejé atrás. Pero basta un olor, una canción, una escena familiar en la calle, y todo vuelve. No como antes, pero vuelve. El hueco está ahí. Solo que aprendí a bordearlo. A vivir alrededor. Nunca fui al psicólogo. Todavía lo pienso. Tal vez sea ahora. No porque no pueda solo, sino porque a veces uno necesita que alguien más lo mire con ojos limpios. Que te diga que no estás loco. Que duele porque tiene que doler. Con Valentina seguimos hablando. No somos pareja ni nada. Pero nos acompañamos. A veces me manda un audio cuando sabe que estoy en exámenes. A veces le llevo sopaipillas cuando sé que tuvo un mal día. No hay nombres. No hay promesas. Solo presencia. Y eso, para mí, vale más que cualquier otra cosa. Y mi mamá, a veces pienso en ir a verla. En sentarme frente a ella y decirle que sí, que me dolió todo, pero que también la quise más que a nadie. Que lo que me dolió tanto fue justamente eso. Quererla tanto. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si hay algo que entender. Pero sí sé que ya no cargo con la misma rabia. Ahora es otra cosa. Una mezcla de tristeza, compasión, y un poco de paz. Como cuando aceptas que algo se rompió, pero igual lo dejas en el estante, porque te recuerda de dónde venís. No volví a ser el mismo después de eso. Pero tal vez nadie lo es, después de romperse así. Y está bien. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso. Y eso ya es bastante.